Okay, everybody, we are going to continue. We are going to continue with the same question we were explaining here. Okay, in this case, lo único que nos falta aquí es el tiempo, es yesterday. So why didn't you play with me yesterday? Ahí está. Ahí está. Bueno. So why didn't you play with me yesterday? Aquí, bueno, no entra Paulina, pero lo vamos a explicar de una vez. Esa es la teoría, ¿no? Sí, ¿no? Que nosotros, pues, el autor que tenemos aquí, este autor del cual nos estamos basando con estos contenidos, pues sí nos muestra, nos enseña y que las preguntas las debemos hacer de manera afirmativa. O sea, les voy a mostrar cuando las personas eh, hacen preguntas de manera negativa que no son necesarias, que es a lo que me refiero. Fíjense aquí. Dice aquí. Vamos a ver. A esto es lo que me refería. Fíjense esta pregunta. Didn't you go to school? Fíjense la pregunta. Didn't you go to school? Es como cuando nosotros preguntamos en español, ¿qué no fuiste a la escuela? ¿Qué no fuiste a la escuela? ¿Sí? Pero el preguntar de esta manera no es necesario. Sí, sí se realiza mucho. Sí se lleva a cabo mucho por las personas hablar de esta forma, así como nosotros lo hacemos en español, se habla en inglés también de esa forma. Así como nosotros decimos, ¿no fuiste a la escuela? ¿Qué no fuiste a la escuela? O sea, ¿no fuiste tú a la escuela? En vez de decir, ¿fuiste tú a la escuela? O sea, en vez de hacer estas preguntas, bueno, este es informal. ¿Y qué es formal? No, formal es esto. Did you go? Did you go to school? Did you go to school? Esto es formal. Did you go to school? Yes, I did. No, I didn't. Entonces, aquí pues lo que he aprendido con el tiempo y manejando, por ejemplo, trabajando con este autor de estos materiales, es que debemos enseñar a los chicos, a los estudiantes, a aprender el idioma de manera formal. Y de hecho, esta inquietud, fíjense que la he platicado con nativos. Este tema lo he platicado yo con personas nativas, o sea, acerca de este tema, de que las personas hacen preguntas de manera negativa y si lo debemos nosotros los maestros de inglés enseñarlo. Y hemos llegado a la conclusión que no. O sea, nosotros debemos de enseñar y el alumno debe de aprender a hacer preguntas de manera afirmativa. Entonces, por eso ahí sí se me cuatrapearon los cables en la pregunta 3, porque aquí, porque aquí, pues sí, sí es necesario, aquí sí, sí se lleva a cabo. Tal vez esto, wow, sí, aquí sí se requiere que se haga la pregunta de manera negativa. So dice, why didn't you play with me yesterday? Aquí sí. Y es formal. Aquí sí, esta pregunta sí es formal. O sea, esta pregunta de manera negativa no tiene nada que ver con esta pregunta de manera negativa. Esta sí es informal. Didn't you go to school? O sea, no es necesario preguntar así, pero muchas personas lo hacen. Muchas, casi todos. Y hasta yo lo hago cuando tengo conversaciones. Porque una conversación también se puede tener de manera formal y de manera informal. Muchas veces, como cuando estamos molestos, pues no vamos a hablar muy formalmente, ¿verdad? Si el papá está molesto contigo o el maestro,
pues no te va a hablar muchas veces de manera formal, te va a hablar de manera informal y te va a hablar así. Didn't you go to school? Didn't you eat the sandwich? Y así, te va a hablar de manera informal la persona. Pero pues ahí está, salió a flote el tema, salió el día de hoy, pues es bueno aprender y saber de estos temas. Y aquí pues, a mí en lo personal, pues sí, esto yo lo tengo muy aquí en mi mente, o sea, no chocar con esto, pero pues por ahí salió este tema de, aquí esta pregunta, que sí, aquí con el question word, sí se requiere usar el did. Why didn't you play with me yesterday? Ahí sí. Y esa sí es pregunta formal, porque yo requiero una respuesta, o sea, no, como se dieron cuenta, no se puede hacer de manera afirmativa, no se puede, esta no se puede. Eh, Aniel, Ashley, ¿cómo te salió la 3 aquí? ¿Cómo le hiciste tú? Ahí sí no me di cuenta. ¿Cómo le hiciste? Pues la hice igual. Oh, qué bien, fíjate. Entonces, está muy bien. Te felicito que le salió así. Entonces, como se dieron cuenta, ahorita la quise hacer de manera afirmativa, no sale. Porque si yo la hago de manera afirmativa, me tendrían que dar estas respuestas que están aquí. Entonces, ahí está. Para que me den una respuesta como esta, pues tiene que ser aquí, así negativa. Muy bien, vamos un momentito. Ya no entró Paulina. Vamos a mandarle un mensajito. Ok, pues muy bien. Continuamos. Ashley, la número 4. Es when did mom come from Europe? Okay, when Did did mom? come from Europe. Very good. From Europe. Excelente. So when did mom come from Europe? Ahí está. When did mom come from Europe? Excelente, ahí está la pregunta, muy bien. Bien hecha. La respuesta es, the answer is yesterday morning. Mom came from Europe yesterday morning. There you go. Anielín. Anielín. Estoy. A ver. Creo que muchos no entraron ya, ¿no? Ya se quisieron ir de vacaciones mucho. Y tuve poquitos alumnos hoy. Sí. Por eso también no quise dar material, ¿no? Para reafirmar esto. ¿Lista, Anielín? ¿Cómo sería la pregunta esta? Why did you call me? Okay, it's why did you call me? Okay, vamos a why did you call me? Because I wanted to tell you something. I called you because I wanted to tell you something. Excellent. Muy bien hecho, Nieli. Muy bien hecho. Why did you call me? Just give me 1 second. Okay, very good. ¿Cómo la ves? ¿Cómo vas? Ya ahora sí ya le entendiste, Anielín. Un poco, pero me trabo en las preguntas digo, en las oraciones que son muy largas. Oh, pero ¿de qué manera te trabas, por ejemplo? ¿Al leerlas o comprenderlas? ¿Cómo? A ver, Este, explícame. mm, me trabo porque cuando son muy largas, no distingo cuál es el objeto y Ah, ok, cuál es. perfecto. Ah, bueno, pues trabajemos eso. A ver, vamos a ver estas oraciones. Mira, vamos a trabajar entonces en eso. Mira, aquí tenemos la oración larga, ¿verdad? Bueno, vamos a trabajar eso. Eso que dices. Vamos a poner aquí, ¿no? Este va a ser ese sujeto. Vamos a poner aquí el verbo y por acá el objeto, ¿no? Muy bien, aquí tengo la oración larga. A ver, dice,
Samantha talked about her family. A ver, ¿cuál es el verbo? Aquí, ¿cuál sería, perdón, el sujeto? Vamos a trabajar con eso. ¿Quién, perdón? Samantha. ¿Y el verbo? So, Talked. Very good. ¿Y el objeto? her family. Correcto. Sería family. Fíjate. Estas dos palabras, fíjate que están aquí. Fíjate estas dos palabras. About es esto. Preposition. Esto es about. No se preocupen. Vamos a ir trabajando un poquito. About es esto. Esa preposition. Y vamos a dejarla como una P. Vamos a poner aquí una P de preposition. About. El her, este her es un possessive pronoun. Es un pronombre posesivo, ¿no? Entonces, vamos a poner doble P, possessive pronoun. Ahí está, miren. Entonces, fíjate cómo el objeto, pues es family. Ahí está, mira. Samantha talked about her family. Entonces, esta oración pues tiene una preposición y tiene un pronombre posesivo, ¿sí? Pero lo más importante que hay que identificar pues son estos tres elementos. Siempre debe tener, o sea, nada. Claro que estos son importantes también. Claro, obviamente, pero aquí está, mira. El orden aquí está correcto. Samantha talked about her family. Ahí está. Muy bien, entonces ahí ya están identificados. A ver, en el número 2, veamos acá. ¿Cuál es el sujeto aquí? Nieli. No sería lo mismo que la 1. Yo creo que sí, ¿verdad? A ver, entonces sería aquí sujeto, verbo, y es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, es que la respuesta es la diferente. La diferencia y se va a hacer con diferentes question words. Muy bien. En la número 3, a ver, identifica por favor el sujeto. Ay, El I, correcto. ¿El verbo cuál sería? listening. Es am listening. Aquí está en presente progresivo. Esto que está aquí es presente progresivo, ¿no? Entonces aquí está. Am listening. Lo que pasa es que aquí está abreviado. ¿Y el objeto cuál sería? El objeto que si te das cuenta está al final. Mira, aquí está el objeto, acá está el objeto. ¿Cuál será el objeto en la siguiente oración? Son. Son, correcto, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos otra preposición, que es el to. El my, ¿qué es? Un possessive pronoun, que es my. Aquí estamos usando el her, aquí estoy usando el my. Es un possessive pronoun. Ah, pero ahora tenemos otra palabra. ¿Cuál es? An adjective. Ahora tenemos un adjective. Fíjate, adjective. Ah, pues ahora ya le estamos agregando un adjective, un adjetivo. Bueno, pues vamos a poner aquí vamos a poner una AD, de adjective. Ahora tenemos este aquí. Ok, entonces fíjate cómo ya tenemos más vocabulario. Tenemos preposición, pronombre posesivo y adjetivo. Favorite, ahí está. So, I'm listening to my favorite song. Pero tiene los elementos más principales, que es el sujeto, el verbo y el objeto. Fíjense, lo tienen los tres. Ahí están los tres identificados. Muy bien. A ver, en el siguiente, Nieli, dice, Kay teaches grammar and literature. Kay teaches grammar and literature. Literature. Fíjense cómo se pronuncia esto. Literature. Literature. Grammar and literature. Kay teaches grammar and literature. Practiquen esta palabra en su casa. Muchos la pronunciarían así.
literature, o no sé si la leí. Es literature, literature. Kate teaches grammar and literature. A ver, identifícame las palabras. Daniel, este tema lo vamos a ver adelante, no se preocupen. Esto que estoy haciendo aquí, sí me estoy adelantando a unos temas que vamos a trabajar más adelante. Claro, claro, lo vamos, pero ahorita sí me adelanté porque Anielín, para que resolverle su duda. A ver, Anielín, el sujeto, a ver, identifícame los tres elementos primero, los tres elementos más importantes. Identifícamelos. ¿Quién es el sujeto? Ok. Correcto, K. ¿Y el verbo? The verb? Teach. Teaches. Teaches. Fíjense que teaches está en presente, tercer persona, es presente simple, ¿sí? Es presente simple, tiene la ES. Ahora identifícame el objeto. ¿Cuál es el objeto? Literature. De hecho, son los dos, grammar and literature. Tenemos dos objetos, mira. Son dos objetos y si te das cuenta, está unido por el and, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos objetos, grammar and literature, ¿sí? Tenemos dos objetos aquí, que es grammar and literature, ¿sí? Ahí está. Aquí bueno, tenemos el and. Es más, vamos a poner aquí, fíjense aquí, como estamos ya hablando de cómo se llama cada cosita, cada palabra, aquí están los dos objetos. Tenemos dos objetos unidos por el and. Pero, ¿cómo se llama el and entonces? El and se llama conjunction. Este es un conjunction, el and. Ya hay otra palabra, todo. Entonces ahí está, miren. Es un conjunction. Y hay muchos tipos de conjunction. Y tienen otros nombres también. Hay otros nombres. Okidoki. Entonces, bueno, pues aquí le vamos a poner la C de conjunction. Aquí está. Que los unen. Eso es lo que hacen los conjunctions. O también los podemos llamar como connectors, ¿sí? Conectores, ¿sí? Está conectando dos objetos. Ahí está. Ok, el que sigue, Anielina. A ver, vamos a la siguiente oración. A ver, ¿quién es el sujeto? I. The verb. Which one is the verb? Study. Very good. Y este verbo, como te puedes dar cuenta, está en forma, es un verbo regular que termina con ed. Vamos a colorearlo de verbo. Es un verbo regular. A ver, ahora identifica el objeto. Aquí el objeto no está al final, fíjate. Como lo habíamos visto en los otros ejemplos. Aquí no está al final. A ver. I study. Pero si el verbo siempre va a estar después del verbo. Perdón, el objeto va a estar después del verbo. Eso sí ténganlo en cuenta. O sea, ya identificamos el sujeto del verbo, ahora sigue el objeto, mira, que es science. ¿Sí? Science. Entonces aquí tenemos palabras, aquí estas palabras son palabras de tiempo, ¿no? Last night. Esos son, last night. Y aquí tenemos, mira, sujeto, verbo y objeto. ¿Qué te parece ahora? Ya un poquito mejor al identificar las palabras. Como te puedes dar cuenta, ya estás identificando, ya pudiste identificar los verbos principales y elementos como el sujeto, el verbo y el objeto. Okidoki. ¿Alguna otra duda, Anielín? Pues No, no te preocupes, toma tu tiempo. A ver, cualquier duda que tengas, para eso estamos aquí. A ver. Y a lo mejor también son dudas de Ashley y de Paulina. A ver, ¿alguna otra duda? es que sí, no es una duda, pero A ver, digan lo que no, sea. A ver.
no se me complica identificar porque como en oraciones anteriores han habido más de lo del sujeto, verbo y objeto. Sí, Y ahí ¿verdad? me trago porque pienso que el objeto es todo lo demás que sigue. Ok, pero te diste cuenta que no lo es, ¿verdad? Con este ejemplo. O sea, te diste cuenta que, o sea, a lo mejor tú puedes pensar, todo esto que estoy subrayando aquí es el objeto, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, todo esto que estoy subrayando pudiera, antes pensabas que todo esto era, y no lo había especificado yo. ¿Por qué? Y a lo mejor pude haberlo dicho, no, pues todo lo demás es el objeto, que sí, se puede considerar como el objeto toda esa información. Pero también se puede discernir palabra por palabra qué es específicamente el objeto y qué palabras son cada una, como te digo. Lo que pasa es que todavía a este tema no se los he explicado porque no llegamos todavía, pero vamos a llegar, ¿sí? Y les voy a dar una clase acerca de esto más adelante y ya les va a resolver todas estas dudas. Pero está contemplada la clase, ¿ok? Pero si la sigues teniendo, pues dime. Por eso a lo mejor antes, pues, si yo decía, bueno, pues tú decías, aquí está el sujeto, muy bien, acá está el verbo, y tú pensabas, y sí es cierto, que todo lo demás era el objeto. Y sí, se puede, en cierta manera se puede ver, todo esto es el objeto, sí, claro, about her family, pero también, pero no quise yo hacer lo que hice aquí. O sea, separar palabra por palabra, porque no, todavía no era como momento de llegar a ese tema, o sea, muchos temas, pero vamos a llegar, o sea, es que es poco a poquito, o sea, si se fijan, ahorita que me estoy enfocando en hacer preguntas, en utilizar los question words. Ay, me desaparecieron los question words, ¿dónde están? Ya no los veo, ayúdenme. Ya no los veo los question words. Por aquí los tenía. Es que los tapé con esto, ya me acordé. Ya me acordé. Los tapé con algo que puse por aquí. A ver. ¿No? Aquí. A ver. Por aquí yo. Acá están. Ahí están ya. No me acordaba. Ya me había asustado. Acá están los question words. Dije, yo soñé esto en una dimensión desconocida o qué. Entonces, ahorita lo que estoy trabajando con ustedes es usar los question words esto. Y ya hemos trabajado con los verbos, después hemos trabajado pues con objetos y así poco a poquito, con palabras. ¿Y por qué? Para que vayan aprendiendo cómo se usan cada tipo de palabras. O sea, pero a todos vamos a llegar y todo se les va a aclarar. Ok, am, a ver, ¿quién me hace la número uno, por favor? Vayan haciéndome la número uno. ¿Quién me la dice? Ashley. Hola, Ashley. Ande. ¿En cuáles te equivocaste? Oh, Aquí. me voy a fijar. A ver, fíjate. Porque quiero que me las hagas en las que te equivocaste. Es en la 4 y en la 5. Sale, pues. Entonces tú vas a hacer una de esas dos. Okidoki. Entonces que Anielín y Paulina me hagan, una de ellas dos me haga la una. Chacachechan. A ver. Vean, aquí tenemos her family. Her family. Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Family es el objeto. El her, ¿qué dijimos que es? Un possessive pronoun. Y ya estoy, pero como les digo, o sea, como le digo a Anielín, aquí ya estoy especificando demasiado, y además. Pero todo esto, Anielín, que está aquí, pues sí es el objeto. Lo podemos ver como el objeto, ¿no? Como el objeto, ¿sí? Claro. Hablando de manera general, todo esto es el objeto. Entonces, pero podemos agregar pues más palabras, o sea, como ya te lo hice ver.
Entonces, ¿qué question word dice? Vamos a utilizar aquí. Dice, Samantha talk about her family. Tenemos 4 question words. Where, when, what time, and why. Bueno, creo que aquí hay un question word que no, pero ya hablamos, está incluido. ¿Qué question word vamos a usar? Aquí sí ya, si se fijan, no nos están en esta actividad, en esta segunda actividad, no nos están diciendo que nada más vamos a usar estos. No, no nos están diciendo que nada más vamos a usar estos. Vamos a usar otros. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué question word vamos a usar? Anielini, Paulina. Anielini y Paulina, porque acuérdate que tú me vas a hacer la 4 o la 5. Pues. A ver, Anielini y Paulina, ¿qué question word vamos a usar aquí? Aquí es un objeto. Acuérdense que ahorita les expliqué. Hey, aquí lo acabo de explicar, miren. Tengo la diferencia aquí entre el what y el what time. El what is for objects y el what time for the time. Ahí está. Ahí está ya respondido. Y aquí que tengo yo, an object, un objeto. Acá, fíjense, dice my favorite song, pues también tengo un objeto. Aquí dice grammar and literature, pues también es un objeto, miren. Aquí también es un objeto. Science también es un objeto. Entonces, fíjense cómo en todas estas respuestas cortas son objetos. Son objetos. Queremos saber acerca de esos objetos. Entonces, ¿qué question word vamos a usar? Which question word are we going to use here? Aquí es yes, she did. ¿Qué significa esto? Pues ya les he dicho, es una respuesta corta de yes or no. Entonces, esto que tenemos aquí se llama a yes or no answer. Es una respuesta de yes or no. Aquí. Y entonces significa que la 2 no vamos a usar question word. Cuando tenemos una respuesta como esta, yes or no answer, cuando queremos que nos den una respuesta de yes or no answer, pues queremos que no vamos a usar un question word. Ahora fíjense, se los voy a tapar aquí. Miren. Imagínense que es una conversación. No vamos a tener respuesta. ¿Cómo hacemos la pregunta? ¿Pero qué queremos saber? Dice aquí, Samantha talk about her family. Bueno, queremos aquí, quiero que me pregunten queremos saber esta información. ¿De qué habló Samantha? A ver, ¿de qué habló Samantha? Queremos saber de qué fue lo que habló Samantha. Entonces, ¿cómo hacemos una pregunta así en inglés? A ver, Anielini y Paulina. ¿Cómo hacemos una pregunta así? ¿Cómo me pueden ustedes preguntar a mí? Hey, ¿de qué habló Samantha? Samantha no está aquí, pero yo sí sé de qué habló Samantha. Entonces ustedes me quieren preguntar a mí de qué fue lo que Samantha habló. ¿Cómo me harían esa pregunta? A ver, Anielino, Paulina, anímense. Anímense, anímense. ¿Quién va a hablar? Ay, sí, nadie se quiere animar. A ver, anímense, anímense. ¿Quién dice yo? Paulina, a ver, Paulina. Porque ya ha participado mucho Ashley y Anielín. A ver, ¿quién se va a animar? A ver, Paulina, anímate, anímate. Participa. Participa, participa. Teacher, Dígame, Anielín. en la pregunta lo único que usaríamos sería el what. Sí, el what. Así es. Entonces ya lo tienes ahí. Es el what. Ahí está, mira. Entonces tú quieres preguntarme a mí. Quieres hacerme una pregunta a mí. Tú quieres saber qué fue lo que habló Samantha. Tú quieres saber eso.
Entonces, ¿cómo me hablas? A ver, ¿cómo me haces esa pregunta? ¿Cómo me dices a mí, hey, ¿de qué habló Samantha? O sea, Samantha es el sujeto. O sea, Samantha es el sujeto. ¿Dónde está aquí mi formulita? Acá está. Acá está. So, Samantha es mi sujeto. ¿No? Samantha es el sujeto. Entonces yo ya tengo a Samantha, que es con H. Yo ya tengo aquí a Samantha. Bueno, vamos a ver. Ah, pero no lo puse junto. Vamos a ver. Samantha. Acá está. Bueno, como pueden ver, aquí me falta, aquí tengo, como pueden ver, me falta lo que es el auxiliar. ¿No? Me falta, ya tengo el sujeto y tengo el question word. Tengo el sujeto. ¿Qué me falta? El auxiliar. El objeto no, miren, lo voy a quitar de la fórmula. ¿Por qué voy a quitar el objeto? Porque con el what, si yo voy a usar el what, no voy a poner el objeto en la pregunta, porque el objeto es la respuesta. Con el what no se agrega el objeto, porque es lo que yo quiero saber. La respuesta corta es her family. Yo quiero saber. Entonces, ¿con quién habló Samantha? Con su familia. With her family. Ahí está la respuesta, miren. Pero ¿cómo hacen esa pregunta? Samantha talk about her family. ¿De qué habló Samantha con su familia? ¿De qué habló Samantha con su familia? ¿De qué habló Samantha? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Acá a ver, vamos a ver. Ahí está un poquito de información para que vean. ¿Ya tienen la pregunta, Nielin o Paulina? Eh, la pregunta sería con el sí. Sí, correcto. Ahí está. ¿Qué sigue del auxiliar? El sujeto. Ya tienes el sujeto. What did Samantha? ¿Y qué sigue? Claro. Ajá, very good. Talk. Y aquí tiene que ser en presente, recuerda. What did Samantha talk? ¿Qué me falta? About. So what did Samantha talk about? What did Samantha talk about? Ahí está. ¿Y cuál es la respuesta? What is the answer? So her family, que es el objeto. What did Samantha talk about her family? Long answer is Samantha talk about her family. Ahí está. Samantha talk about her family. Y vean cómo aquí, pues, es una oración en pasado. Es una oración en pasado simple y estoy usando el verbo en tiempo pasado. Vean aquí el verbo en presente porque uso el did. So what did Samantha talk about? Samantha talk about her family. Ahí está. Paulina, le toca la número 2, por favor. Ahorita, Paulina, explicamos, pues tú tenías razón aquí, ¿no? Aquí la pregunta, Paulina, se hace con el didn't de forma negativa. Explicamos. Sí, lo que yo no había analizado bien la respuesta a esta, ¿no? Pensé que todas las preguntas eran afirmativas aquí. No lo había leído yo bien. Pero como se dieron cuenta, o sea, yo quería hacer la pregunta de manera afirmativa, pero no se puede. Aquí sí tiene que ser negativa. Entonces, aquí yo me equivoqué cuando yo te dije que no usaras el didn't, pero sí se usa. So it's why didn't you play with me yesterday? Because I was tired. Lo que pasa es que en mi mente tengo como este propósito, pudiera decir como maestro, de enseñar que todas las preguntas sean de manera afirmativa, ¿no?
pero sí hay excepciones como aquí, como en este caso, que sí se tiene que hacer ahí. Y esta excepción aquí pudiéramos decir que es cuando usamos question words. Aquí arriba expliqué, Paulina, que si fuera con auxiliar, sí tendría que hacer la pregunta afirmativa. Did you go to school? Yes, I did. Y sería muy informal de decirlo, didn't you go to school? O sea, a esto me refería cuando no es necesario hacer preguntas de manera negativa, usando el didn't al inicio. No nomás el didn't podemos usar, podemos usar el don't. Miren, también podemos hacer preguntas con el don't. Pudiéramos decir, don't, don't you go, don't you go to school, don't you go to school today? Ay, don't you go to school today? Fíjense. Pero ¿cómo debo de hacerla mejor? ¿Cómo mejor debo de hacer la pregunta? Bueno, pues en vez de decir, don't you go to school today, pues hacerla de manera afirmativa. Es, do you go to school? Oh, today? Do you go to school today? Esto sí es más apropiado. Okay. Do you go to school today? Yes, I do. Don't you go to school today? O sea, como que cuando las personas hacen preguntas cuando hacen preguntas de manera negativa, pues como cuando son muy informales o cuando están molestos tal vez. Sí, como cuando las personas están molestas. Ahí es cuando las personas utilizan los auxiliares de manera negativa, ¿no? Pero es al inicio, esto es con preguntas de yes or no question. Muy bien. Como ya nos faltan 2 minutos para que se acabe esta sesión, entonces, Paulina, are you there? Vamos a regresar con Paulina para que nos haga la pregunta número 2. Vamos a regresar, ¿a qué hora? Son las 11:23, 20. Pues vamos a regresar a las 11:40, ¿no? Como siempre. Okidoki, vamos a regresar a esa hora. A las 11:40. Muy bien. Entonces, para terminar esta actividad, ¿qué les parece? No sé, pues vamos a seguir hasta que vamos a trabajar esta actividad hasta que quede claro y ahí ya terminemos la clase de hoy para que ya salgan de vacaciones. No se preocupen, no los voy a tener hasta la 1 de la tarde porque pues ya es necesario que descansen y ya tengan sus vacaciones, ¿no? Pero pues vamos, no les voy a dejar tarea, no va a haber tarea el día de hoy, no se preocupen. Pero pues sí hay que trabajar un poquito en esto. Okidoki. Entonces nos vemos a las 11:40 y ya pueden ir saliendo, por favor.